Hola a todos, soy Eric. Nuestro tema para hoy es: ¿por qué Dios necesita 3 etapas de obra para salvar a la humanidad? ¿Por qué este tema? Porque es una verdad clave que hay que comprender, vinculada al hecho de si una persona puede salvarse y entrar en el reino. Si no entendemos la obra de Dios, es fácil que lo limitemos y nos opongamos a Él según nuestras nociones y perdamos su salvación. Hay demasiados ejemplos de fracasos de este tipo. Todos sabemos que hace 2000 años el Señor Jesús apareció y obró en Judea para redimir a la humanidad, y predicó: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Expresó muchas verdades y reveló multitud de señales y prodigios que sacudieron la nación de Judea. Los líderes del judaísmo vieron que las palabras del Señor Jesús tenían mucho poder y autoridad, y que Él ganaba seguidores sin cesar. Para estos líderes, la obra de Jesús amenazaba su estatus, por lo que comenzaron a buscar cosas que utilizar contra Él, a inventar rumores y mentiras, a condenarlo, y a impedir que el pueblo lo siguiera. Que Jesús fuera el Hijo del Hombre y no una forma espiritual los hizo más descarados y desmedidos. Que su obra y sus palabras excedieran la ley fue su excusa para condenarlo y perseguirlo frenéticamente, y para hacerlo crucificar. Eso acarrió el castigo de Dios, que condenó a la nación de Israel durante 2000 años. Así perdió el pueblo judío la salvación de Dios. Ahora Jesús ha vuelto en los últimos días como Dios Todopoderoso encarnado, que expresa verdades y realiza la obra del juicio comenzando por la casa de Dios, para purificar y salvar a la humanidad. Los que anhelan la aparición de Dios han leído las palabras de Dios Todopoderoso, han reconocido la voz de Dios y han volteado hacia Él. Pero muchos líderes religiosos no aceptan esto. Sus ovejas han abandonado el rebaño y su estatus corre peligro, lo que es intolerable. Se inventan toda clase de mentiras para negar y condenar la aparición y obra de Dios Todopoderoso. Y hacen todo lo posible por impedir que los creyentes estudien el camino verdadero. Según ellos, el Señor Jesús ya redimió a la humanidad. La obra de salvación de Dios está terminada, y Él arrebatará a los creyentes cuando venga. No hay más obra de salvación. Incluso claman: si vuelve el Señor y no nos lleva al reino, ese no es el Señor. No es posible que el Señor encarnado que realiza la obra del juicio sea el auténtico Señor. Solo se tratará del Señor en quien creemos si somos arrebatados. Y cuando ven que Dios Todopoderoso tiene forma de un hijo del hombre normal, se vuelven aún más recalcitrantes y lo condenan y blasfeman con más severidad. Llegan a aliarse con el Partido Comunista para que detenga a creyentes que predican el Evangelio. Con sus actos, han crucificado a Dios una vez más. Piénsenlo. ¿Por qué cada paso de la obra de Dios recibe la negación, condena y oposición del mundo religioso? Es porque la humanidad está corrompida por Satanás. Todos tienen una naturaleza satánica, todos detestan la verdad y están hartos de ella. Otro motivo es que la gente no entiende la obra de Dios, por lo que considera su obra de salvación más sencilla de lo que es. Sabemos que los israelitas creían que una vez concluida la era de la ley, solo tenían que respetar la ley para salvarse, y que cuando llegara el Mesías los ascendería al reino. ¿Y qué pasó? Que vino el Señor Jesús y el pueblo judío lo crucificó. Los de la era de la gracia creían que con la redención de Jesús se les perdonaban los pecados y ellos se salvaban, así que el Señor, a su regreso, debía ascenderlos al reino. ¿Y qué ha pasado?
que Dios Todopoderoso ha venido y el mundo religioso junto al régimen de Satanás lo está crucificando de nuevo. Creen que, al concluir la obra del Señor Jesús, concluyó la obra de salvación de Dios. Pero, ¿es esto cierto? De hecho, cada nuevo paso de obra que realiza Dios ha sido profetizado con antelación. Cuando Jesús vino a realizar la obra de redención, los profetas ya habían augurado su venida. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Y de la obra del juicio de Dios en los últimos días hay muchas profecías bíblicas, 200 como mínimo. Vean lo que el Señor Jesús dijo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, esa lo juzgará en el día final. Porque ni aun el Padre juzga a nadie, sino que todo juicio se lo ha confiado al Hijo. Y el libro de Pedro, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Los interesados por la obra de Dios fácilmente pueden hallar sus fundamentos. Así no se empeñarán en crucificar a Dios de forma tan agresiva e incansable. Esto por sí solo muestra lo corrompida que está la humanidad. Todo ser humano tiene una naturaleza satánica. Y cabe afirmar que los humanos son enemigos de Dios. Todos hemos visto lo siguiente. Desde la era de la ley hasta la redención de Jesús en la era de la gracia y ahora en los últimos días, cuando Dios Todopoderoso realiza encarnado la obra del juicio para concluir la obra de estas eras, es evidente que la obra de Dios para salvar a la humanidad engloba 3 etapas. ¿Y por qué es preciso que lleve a cabo su obra de salvación en 3 etapas? Es incomprensible para el ser humano, por lo que muchos se oponen a la obra de Dios y la condenan. Las consecuencias son graves. Por ello, hoy analizaremos por qué Dios lleva a cabo 3 etapas de obra. En los últimos días, la obra de Dios Todopoderoso ha revelado todos los misterios de su plan de gestión. Leamos un pasaje de las palabras de Dios Todopoderoso para entenderlo mejor. Dios Todopoderoso dice: la obra de gestión de 6,000 años de Dios está dividida en 3 etapas. La era de la ley, la era de la gracia y la era del reino. Estas 3 fases de la obra son todas por el bien de la salvación de la humanidad. Es decir, son para la salvación de la humanidad que ha sido gravemente corrompida por Satanás. Sin embargo, al mismo tiempo, también son para que Dios pueda entablar batalla con Satanás. Por tanto, como la obra de salvación está dividida en 3 fases, también lo está la batalla contra Satanás, y estos 2 aspectos de la obra de Dios se llevan a cabo simultáneamente. La batalla con Satanás es, en realidad, para la salvación de la humanidad, y al no ser esta obra algo que se pueda realizar con éxito en una sola fase, esta batalla también se divide en fases y períodos. Se libra la guerra contra Satanás de acuerdo con las necesidades del hombre y la extensión de la corrupción que Satanás ha ejercido en él. La obra de salvación del hombre consta de 3 etapas, es decir, que la batalla con Satanás se ha dividido en 3 etapas para derrotarlo de una vez y para siempre. Sin embargo, la verdad interna de la totalidad de la obra de la batalla contra Satanás es que sus efectos se logran a través de varios pasos de la obra, concediéndole gracia al hombre y convirtiéndose en la ofrenda por su pecado, perdonándolos, conquistándole
y haciéndole perfecto. Vemos que la obra de salvación de Dios tiene lugar en 3 etapas. La obra de Jehová Dios en la era de la ley, la redención del Señor Jesús en la era de la gracia y la obra del juicio de Dios Todopoderoso de los últimos días en la era del reino. Estas 3 etapas de obra engloban toda la obra de salvación de Dios. Y así salva a Él a la humanidad paso a paso de las fuerzas satánicas para que pueda conquistarnos por completo. La trascendencia de cada paso es profunda. Esta es toda la obra indispensable en el plan de gestión de Dios para salvar a la humanidad, y son partes esenciales para salvar a la humanidad corrupta del pecado y de las fuerzas satánicas. Ahora me gustaría describir las 3 etapas de la obra de Dios según sus propias palabras. Hablemos primero del primer paso de la obra de Dios para salvar al hombre, la obra de la era de la ley. Sabemos que, antes de que Dios realizara su obra de la era de la ley, los humanos eran ingenuos. No sabían cómo adorar a Dios ni cómo vivir en la tierra. Pecaban y ofendían a Dios constantemente y no sabían lo que era el pecado. Para ayudar a la gente a alejarse del pecado y a vivir correctamente, Dios inició su obra de la era de la ley. Leamos unas palabras de Dios al respecto. Durante la era de la ley, Jehová estableció muchos mandamientos para que Moisés se los transmitiera a los israelitas que los seguían fuera de Egipto. Estos mandamientos fueron dados por Jehová a los israelitas y no guardaban ninguna relación con los egipcios. Tenían el propósito de refrenar a los israelitas y él usó los mandamientos para plantearles exigencias. Que guardaran el día de reposo, que respetaran a sus padres, que no adoraran ídolos, etc. Estos eran los principios por los que se les juzgaba como pecadores o como justos. Entre ellos, hubo algunos que fueron consumidos por el fuego de Jehová, otros que fueron apedreados a muerte, y otros más que recibieron la bendición de Jehová. Todo esto se determinó conforme a si obedecían o no estos mandamientos. Quienes no guardasen el día de reposo serían apedreados a muerte. Los sacerdotes que no guardasen el día de reposo serían consumidos por el fuego de Jehová. Quienes no mostrasen respeto a sus padres también serían apedreados a muerte. Todo esto fue encomendado por Jehová. Él estableció sus mandamientos y sus leyes para que, mientras era guiado por él durante su vida, el pueblo escuchara y obedeciera su palabra y no se rebelara contra él. Empleó estas leyes para mantener bajo control a la raza humana recién nacida con el fin de sentar mejores bases para su obra futura. Así, con base en la obra que llevó a cabo Jehová, la primera era fue llamada la era de la ley. En la era de la ley, Jehová Dios dictó muchas leyes y mandamientos que enseñaban a la humanidad a adorar a Dios y cómo vivir. Los que obedecían la ley ganaban la protección y las bendiciones de Dios, mientras que quienes la infringían tenían que ofrendar sacrificios para el perdón de sus pecados. Si no, enfrentaban el castigo de Dios. Los de la era de la ley conocieron personalmente la justicia, la ira, el carácter inofendible, la misericordia y las bendiciones de Dios. Por eso, todos temían a Jehová Dios y acataban su ley y sus mandamientos. Tenían la protección de Dios y vivían correctamente en la tierra. Pensemos ahora en esto. Si Dios no hubiera realizado su obra de la era de la ley, ¿qué le habría sucedido a la humanidad? Sin las restricciones de la ley ni la guía de Dios, toda la humanidad habría caído en el caos y Satanás se habría apoderado de ella. Que Dios otorgara la ley a la humanidad fue una obra muy importante. Su obra de la era de la ley le enseñó al hombre lo que era el pecado,
lo que era la justicia y que el pecado exige un sacrificio de expiación. La primera etapa de obra de Dios llevó a la humanidad por el camino correcto en sus vidas y también preparó el terreno para la obra de redención de la era de la gracia. A finales de la era de la ley, toda la humanidad estaba tan hondamente corrompida por Satanás que cada vez pecaba más, y la ley ya no podía controlarla. No hacía suficientes sacrificios por el pecado, por lo que se enfrentaba a la condena y el ajusticiamiento según la ley, mientras doliente invocaba a Dios. Por eso, se encarnó personalmente Dios en el Señor Jesús y realizó la obra de redención, la cual inició la era de la gracia y puso fin a la era de la ley. En palabras de Dios Todopoderoso, durante la era de la gracia, Jesús vino a redimir a toda la humanidad caída. Él mostró compasión y bondad hacia el hombre. El Jesús que el hombre vio en la era de la gracia estaba lleno de bondad y siempre fue amoroso con el hombre, pues él había venido a salvar a la humanidad del pecado. Pudo perdonar al hombre sus pecados hasta que su crucifixión redimió por completo a la humanidad del pecado. Durante este período, Dios apareció delante del hombre con misericordia y bondad. Es decir, Él se convirtió en una ofrenda por el pecado para el hombre y fue crucificado por los pecados de éste para que pudiera ser perdonado para siempre. Sin la redención de Jesús, los hombres habrían vivido por siempre en el pecado y se habrían vuelto la progenie del pecado, los descendientes de los demonios. De continuar así, toda la tierra se habría convertido en el sitio donde habita Satanás, el lugar de su morada. Sin embargo, la obra de la redención requería brindar misericordia y bondad a la humanidad. Solo así, los humanos podían recibir el perdón y, al final, ganarse el derecho a que Dios los hiciera completos y los obtuviera plenamente. Sin esta etapa de la obra, el plan de gestión de 6,000 años no habría podido avanzar. Si Jesús no hubiera sido crucificado, si solamente hubiera sanado a los enfermos y exorcizado a los demonios, las personas no podrían haber sido perdonadas completamente por sus pecados. En los 3 años y medio que Jesús pasó haciendo su obra en la tierra, completó solo la mitad de su obra de redención. Luego, al ser clavado en la cruz y al convertirse en la semejanza de la carne pecadora, al ser entregado al malvado, Él completó la obra de la crucifixión y dominó el destino de la humanidad. Solo después de ser entregado en las manos de Satanás, redimió a la humanidad. Durante 33 años y medio sufrió en la tierra. Lo ridiculizaron, lo difamaron y lo abandonaron, incluso al punto en el que no tenía un lugar donde posar su cabeza, ningún lugar para descansar. Luego fue crucificado y todo su ser, un cuerpo santo e inocente, fue clavado en la cruz y padeció todo tipo de sufrimientos. Quienes estaban en el poder se burlaron de él y lo flagelaron, e incluso los soldados escupieron en su rostro. Sin embargo, él permaneció en silencio y soportó hasta el final, sometiéndose incondicionalmente hasta la muerte, con la cual redimió a toda la humanidad. Solo entonces se le permitió descansar. La obra que Jesús llevó a cabo representa únicamente la era de la gracia. No representa la era de la ley, ni sustituye a la obra de los últimos días. Esta es la esencia de la obra de Jesús en la era de la gracia, la segunda era por la que la humanidad ha pasado, la era de la redención. Cuando Jesús vivía entre nosotros, predicó: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Enseñó al hombre a confesar y a arrepentirse, a amar al prójimo,
a perdonar 70 veces 7, a amar a Dios de corazón, alma y mente, a adorarlo en espíritu y en verdad. Las palabras de Jesús mostraron a la gente la voluntad de Dios y le dieron un objetivo claro y una dirección en su fe. Esto iba un paso más allá de las restricciones de la ley y las reglas. Él también mostró muchas señales y prodigios al expulsar demonios y perdonar los pecados. Rebosaba de tolerancia y paciencia. Todo el mundo sintió el amor y la misericordia de Dios, contempló su encanto y se acercó a Él. Al final, el Señor Jesús fue crucificado en ofrenda eterna por el pecado, perdonando nuestros pecados de una vez y para siempre. Luego la gente solo tenía que confesar y arrepentirse ante el Señor para ser perdonada, y no sería condenada y castigada según la ley. Podía presentarse ante Dios en oración y gozar de la paz, la alegría y las abundantes bendiciones otorgadas por el Señor. Evidentemente, la obra de redención de Jesús ha sido una gran bendición para la humanidad, pues por ella hemos seguido sobreviviendo y prosperando hasta hoy. Entonces, dado que el Señor Jesús concluyó su obra y nos redimió de las garras de Satanás, ¿significa que ha concluido la obra de salvación de Dios? ¿Significa que no necesitamos más la obra de salvación de Dios? La obra de Dios no ha concluido. La humanidad aún necesita otro paso de la obra de salvación de Dios. El Señor Jesús redimió al hombre y nos perdonó los pecados. Pero no se ha corregido nuestra naturaleza pecaminosa. Nuestra naturaleza pecaminosa nos impulsa a vivir siempre en corrupción. No podemos evitar mentir y pecar todo el tiempo. Nos rebelamos contra el Señor, nos oponemos a Él y no practicamos sus palabras. Todos vivimos en un círculo de pecar, confesarnos y otra vez pecar en la dolorosa lucha contra el pecado. Nadie puede librarse de las ataduras y restricciones del pecado. ¿Y sería posible que la gente incapaz de librarse del pecado fuera arrebatada al reino sin juicio y purificación? Por supuesto que no. Dios es un Dios santo. Sin santidad, ningún hombre verá al Señor. Dios jamás dejaría entrar a su reino a aquellos todavía capaces de pecar. Por eso, el Señor profetizó que volvería tras haber concluido su obra de redención. El Señor Jesús vuelve para resolver por completo la naturaleza pecaminosa del hombre, librarnos de pecado para volvernos santos y entrar al reino de Dios. Como dijo el Señor Jesús, «Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis soportar. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda la verdad. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad». El Apocalipsis también profetizó, diciendo a gran voz, «Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado». Aquí vemos que el Señor Jesús expresa verdades y hace la obra del juicio a su regreso, guiando al hombre para entrar a toda verdad. Eso es, librar por completo a la humanidad del pecado y de las fuerzas de Satanás, lo que nos lleva al reino de Dios. Este paso en la obra de Dios fue planeado hace tiempo, y es el paso final del plan de gestión de Dios. Leamos unas palabras de Dios Todopoderoso para entender mejor este aspecto de la verdad. Dios Todopoderoso dice: aunque Jesús hizo mucha obra entre los hombres, solo completó la redención de toda la humanidad y se convirtió en la ofrenda por el pecado del hombre. No lo libró de la totalidad de su carácter corrupto. Salvar al hombre totalmente de la influencia de Satanás no solo requirió que Jesús se convirtiera en la ofrenda por el pecado y cargara con los pecados del hombre, sino también que Dios realizara una obra incluso mayor
para librar completamente al hombre de su carácter satánicamente corrompido. Y así, ahora que el hombre ha sido perdonado de sus pecados, Dios ha vuelto a la carne para guiar al hombre a la nueva era, y comenzó la obra de castigo y juicio. Esta obra ha llevado al hombre a una esfera más elevada. Todos los que se someten bajo su dominio disfrutarán una verdad más elevada y recibirán mayores bendiciones. Vivirán realmente en la luz y obtendrán la verdad, el camino y la vida. A través de la ofrenda por el pecado, al hombre se le han perdonado sus pecados, porque la obra de la crucifixión ya ha llegado a su fin, y Dios ha vencido a Satanás, pero el carácter corrupto del hombre sigue en él, y éste todavía puede pecar y resistirse a Dios, y Dios no ha ganado a la humanidad. Esa es la razón por la que en esta etapa de la obra, Dios usa la palabra para revelar el carácter corrupto del hombre y hace que éste practique según la senda correcta. Esta etapa es más significativa que la anterior y también más fructífera, porque ahora la palabra es la que provee directamente la vida del hombre y permite que su carácter sea completamente renovado. Es una etapa de obra mucho más concienzuda. Así pues, la encarnación en los últimos días ha completado el sentido de la encarnación de Dios y ha finalizado plenamente el plan de gestión de Dios para la salvación del hombre. Cristo de los últimos días usa una variedad de verdades para enseñar al hombre, para exponer la sustancia del hombre y para analizar minuciosamente sus palabras y acciones. Estas palabras comprenden verdades diversas, tales como el deber del hombre, cómo el hombre debe obedecer a Dios, cómo debe ser leal a Dios, cómo debe vivir una humanidad normal, así como la sabiduría y el carácter de Dios, etc. Todas estas palabras están dirigidas a la sustancia del hombre y a su carácter corrupto. En particular, las palabras que exponen cómo el hombre desdeña a Dios se refieren a que el hombre es una personificación de Satanás y una fuerza enemiga contra Dios. Al realizar su obra del juicio, Dios no aclara simplemente la naturaleza del hombre con unas pocas palabras. La expone, la trata y la poda a largo plazo. Todos estos métodos diferentes de exposición, de trato y poda, no pueden ser sustituidos con palabras corrientes, sino con la verdad de la que el hombre carece por completo. Solo los métodos de este tipo pueden llamarse juicio. Solo a través de este tipo de juicio puede el hombre ser doblegado y completamente convencido por Dios y, además, obtener un conocimiento verdadero de Dios. Lo que la obra de juicio propicia es el entendimiento del hombre sobre el verdadero rostro de Dios y la verdad sobre su propia rebeldía. La obra de juicio le permite al hombre obtener mucho entendimiento de la voluntad de Dios, del propósito de la obra de Dios y de los misterios que le son incomprensibles. También le permite al hombre reconocer y conocer su esencia corrupta y las raíces de su corrupción, así como descubrir su fealdad. Estos efectos son todos propiciados por la obra del juicio, porque la esencia de esta obra es, en realidad, la obra de abrir la verdad,
el camino y la vida de Dios a todos aquellos que tengan fe en Él. Esta obra es la obra del juicio realizada por Dios. Esta lectura nos ayuda a descubrir por qué realiza Dios la obra del juicio en los últimos días. La obra de redención del Señor Jesús solo nos perdonó los pecados, pero nuestra naturaleza pecaminosa sigue arraigada. Es preciso que Dios declare más verdades y realice un paso de obra de juicio para purificar por completo a la humanidad. Es decir, la obra de redención del Señor Jesús solo allanó el terreno a la obra del juicio de Dios, que es la parte más crucial y esencial de toda la obra de salvación de Dios. Es nuestra única vía hacia la plena salvación y la entrada en el reino. Terminado este paso de la obra, se purificará el carácter corrupto del hombre, y dejaremos de oponernos a Dios. Podremos someternos y amar a Dios. Y la obra de Dios para salvar a la humanidad estará completa. Así concluirá el plan de gestión de 6,000 años de Dios. Dios Todopoderoso apareció y comenzó a obrar en los últimos días, lo que puso fin a la era de la gracia e inició la era del reino. Ha expresado toda verdad necesaria para purificar y salvar a la humanidad, con lo que ha revelado todos los misterios del plan de gestión de Dios, y a su vez ha juzgado y expuesto la naturaleza y las actitudes satánicas del hombre contrarias a Dios, y ha revelado todas nuestras nociones sobre Dios y las ideas equivocadas de nuestra fe. También nos ha dado una senda para librarnos de pecado y salvarnos plenamente. Las palabras de Dios Todopoderoso no tienen precio. Son las realidades de la verdad que la gente debe poseer para purificarse y salvarse plenamente. Y son palabras que Dios nunca declaró en la era de la ley ni en la era de la gracia. Así nos otorga Dios la senda de vida eterna en los últimos días. Muchos del pueblo escogido de Dios que se han sometido a su juicio han visto su propia corrupción y su naturaleza satánica que se opone a Dios. Han adquirido una comprensión real de su carácter justo e inofendible y han cultivado la veneración por él. En definitiva, son libres de las cadenas del pecado y viven con semejanza humana. Todos tienen testimonios increíbles de liberación del pecado y de triunfo sobre Satanás. El pueblo escogido de Dios sabe que su obra del juicio de los últimos días es su salvación final para la humanidad. Sin esta obra de juicio, jamás veríamos la verdad de nuestra corrupción, jamás conoceríamos la raíz de nuestro pecado, y jamás podríamos purificar y transformar nuestro carácter corrupto. Dios Todopoderoso ya ha formado un grupo de vencedores antes de los desastres, y su evangelio del reino se ha difundido por todo el planeta. Los hechos demuestran que Dios Todopoderoso ha derrotado totalmente a Satanás y conquistado toda gloria, y que ha concluido su plan de gestión de 6,000 años. Han comenzado los grandes desastres y todo malhechor que se oponga a Dios será castigado y destruido en los desastres, mientras que quienes se sometan a juicio y se purifiquen serán protegidos por Dios durante ellos. Entonces habrá un nuevo cielo y una nueva tierra. El reino de Cristo se manifestará en la tierra, y quienes queden serán el pueblo de Dios, que vivirá eternamente en su reino y gozará de sus bendiciones y promesas. Esto cumple las profecías del Apocalipsis. El reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: He aquí, el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. A estas alturas vemos lo valiosos y prácticos que son los 3 pasos de obra de Dios.
Cada uno de ellos pretende corregir el problema del pecado del hombre y consumar un objetivo. Para, paso a paso, librar a la humanidad de la influencia de Satanás y del pecado, y así entremos en el reino de Dios y recibamos sus promesas y bendiciones. Cada etapa de obra está vinculada a la siguiente, y cada paso se basa en el último. Cada uno más profundo y elevado que el anterior. Están estrechamente vinculados y ninguno funcionaría sin los otros. Verán, sin la obra de la era de la ley, nadie sabría lo que es el pecado y todos seríamos pisoteados por Satanás. Seríamos despojados y eliminados por él. Sin la obra de redención de la era de la gracia, la humanidad sería castigada por cometer demasiados pecados y no habríamos llegado hasta el día de hoy. ¿Y si Dios no llevara a cabo la obra del juicio? Sin ella jamás nos libraríamos de las ataduras del pecado, ni seríamos dignos del reino de los cielos. Acabaríamos destruidos por ser sumamente pecadores. Obviamente, si faltara uno de estos 3 pasos de la obra, la humanidad sería de Satanás y nunca podría salvarse plenamente. Estas 3 etapas engloban todo el plan de gestión de Dios para salvar al hombre. Cada paso es incluso más decisivo que el anterior. Y todos son las disposiciones meticulosas de Dios para salvar a la humanidad. Esto nos muestra el gran amor y la salvación de Dios para con la humanidad, así como su sabiduría y omnipotencia. Según Dios Todopoderoso, todo mi plan de gestión, el plan de gestión de 6,000 años, consta de 3 etapas o 3 eras. La era de la ley del principio, la era de la gracia y la era del reino de los últimos días. Mi obra en estas 3 eras difiere en contenido según la naturaleza de cada era, pero en cada etapa se ajusta a las necesidades del hombre o, para ser más preciso, se hace de acuerdo con los engaños que Satanás emplea en la guerra que libro contra él. El propósito de mi obra consiste en derrotar a Satanás, hacer manifiesta mi sabiduría y omnipotencia, exponer todos los engaños de Satanás y así salvar a toda la raza humana que vive bajo su campo de acción. Consiste en mostrar mi sabiduría y omnipotencia y dejar al descubierto la insoportable monstruosidad de Satanás. Incluso más que eso, consiste en permitir que los seres creados disciernan entre el bien y el mal, que sepan que yo soy el soberano de todas las cosas, que vean claramente que Satanás es el enemigo de la humanidad, un degenerado, el malvado, y que distingan con absoluta certeza la diferencia entre el bien y el mal, entre la verdad y la falacia, entre la santidad y la inmundicia, y entre lo magnánimo y lo innoble. Así, la humanidad ignorante podrá dar testimonio de mí, de que no soy yo quien corrompe a los humanos, y de que solo yo, el Creador, puedo salvar a la humanidad. Puedo conceder al hombre cosas para su disfrute. Llegará a saber que yo soy el soberano de todas las cosas y que Satanás es simplemente uno de los seres que creé y que después se volvió en mi contra. Mi plan de gestión de 6,000 años se divide en 3 etapas y obro así con la intención de lograr el efecto de permitir que los seres creados sean mi testimonio, que comprendan mi voluntad y sepan que yo soy la verdad. Esto es todo por el día de hoy. Si quieren más información sobre la verdad de la aparición y obra de Dios en los últimos días, o tienen alguna pregunta, los invitamos a dejarnos un comentario debajo. Hasta la próxima.